Buenas, me presento, soy Rita Armenteros Venega, de la Universidad de Córdoba, y en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad de Salamanca por crear de nuevo y también por divulgar espacios en los que hablemos de literatura y también de mujeres. Y también quiero dar las gracias por dar la oportunidad a aquellas personas que no pueden estar de manera presencial y, bueno, pues poder participar de esta manera telemática. También dar las gracias a todas las personas que tengan un momento para detenerse en este vídeo y conocer, bueno, pues el trabajo que he realizado y también la figura de Isabella Teotoki. Porque en una primera instancia, pues es necesario dar unas pinceladas biográficas, ya que es una figura que en el contexto hispánico no ha sido estudiada. Si nos remontamos a su nacimiento, ella no nació en Italia, sino que nació en Grecia, de ahí su apellido Teotoki. Y en este caso, ella nace en el 1760 y 16 años después se muda a Venecia. Y es un contexto muy importante ya que se encuentra en un momento de post-republicanismo y en este caso todo el desarrollo intelectual, cultural, literario, político e incluso filósofo estaba en su máximo auge. Inevitablemente Isabela también se empapó de estos distintos saberes debido a su vida social, a su marido y por consiguiente también se vería reflejado en su obra. Sin embargo, en este contexto tan espléndidamente cultural y abierto, tenemos que detenernos en los salotti femminili letterari, que en sí eran esos espacios en los que las mujeres y los hombres hablaban de literatura, hablaban de filosofía y fue en el momento de la máxima aparición de estos salotti durante el final del 700 y principio de los 800, es decir, cuando Isabela estaba pues ya comenzando sus inicios literarios. Así pues, también es importante y de hecho ha sido necesario acercarnos a este fenómeno social, ya que Isabela tenía el salotto más popular de todo Venecia. Por consiguiente, figuras como Lord Byron, también figuras como Canova, irían a su salotto para conversar sobre filosofía, literatura y, y también se reflejaría en su obra. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta que fue una figura muy inteligente e incluso reconocida por el público y la sociedad, que es un hecho que no era muy común, ya que en muchas ocasiones, por el hecho de ser mujer, tu obra no tendría tanto reconocimiento. Así pues, toda la inspiración y toda la conversación de la que ella se empapaba en su saloto, como en su lectura y en todo su aprendizaje desde pequeña, es reflejado en su obra. Como podemos observar en la cita de Dalton, ella estaba en el punto alto de la sociedad. Ella visitaba el teatro, visitaba a sus amigos, viajaba. Era una mujer pues fuera de la norma. Así pues, para el presente estudio, entre sus obras, sus cartas, vamos a estudiar su obra Ritratti, que es una obra que se publicó en 1807 y vamos a trabajar con su tercera edición. Y básicamente pues trata de una obra en la que ella redacta biografías de las distintas figuras que iban a su salotto. Así también habla de su hijo, pero principalmente de aquellas figuras que iban a conversar con ella. Sin embargo, también, y de cara a nuestro objeto de estudio, también habla de Victoria Colonna, que es una figura totalmente fuera del contexto de su obra y la cual abordaremos más profundamente posteriormente. Si nos adentramos ya directamente en lo que es el estudio, me quiero detener un segundo antes, ya que debemos ser realistas y creo que todas y todos los que hemos atendido a este congreso somos conscientes de que la cultura, incluso ya desde el 700 y el 800, era gobernada por los privilegiados, era gobernado por la crítica y históricamente siempre ha habido una cierta manipulación, tanto directa como indirecta, en torno a qué hechos culturales sí se aceptan. En esta misma línea, y como expone Cornejo, la literatura también se enmarca en ese contexto y por consiguiente también la crítica va a ser quien dé lugar a esa representación de la literatura. Por consiguiente, este estudio nace de la necesidad de romper
con esa negociación por parte de la crítica con respecto a qué representatividad tienen las obras. Por ello, nace de un pensamiento crítico feminista para la creación de aquellos vínculos tanto teóricos como hermenéuticos. Si cito a Velasco Marín, tenemos que tener en cuenta que tanto la teoría y la crítica literaria feminista subrayan la noción de diferencia como rasgo relevante en la escritura de las mujeres. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la escritura de mujeres va a ser distinta, debido a que provienen de un lugar distinto y de unos márgenes distintos. Y por ello, la tradición hegemónica siempre la deja unos márgenes. Por ello, desde nuestro estudio vamos a atender a la construcción de las representaciones realizadas por mujeres, en este caso ritratti de Isabella Tetocchi Alvarizzi, y atender a las problemáticas y las carencias de representación que hay con respecto a las obras cuya autoría es femenina y también a la memoria cultural relacionada con esa autoría femenina. Por ello, nuestro principal objetivo es subrayar la relevancia que tiene la escritura de la biografía de Vittoria Colonna por parte de Isabella Teotocchi Alvarizzi, como un acto de representación de la escritura de mujeres. Así pues, ya nos adentramos directamente en nuestro estudio y me gustaría pues presentar nuestro objeto de análisis. Como ya sabemos, Isabella Teotocchi Alvarizzi pues se detiene en la escritura de la biografía de los personajes que iban a su salotto, pero también escribe una biografía sobre Vittoria Colonna, un personaje que estaba totalmente alejado de su contemporaneidad. Y podemos saber, y bueno, si no estáis familiarizados con ella, fue una mujer muy importante del siglo XV del contexto italiano. Es una mujer que creó grandes versos literarios, que también fue una figura reconocida en el contexto político italiano, y como podemos leer en la cita de Sovaler Secco, creó un espacio autónomo de visibilidad y prestigio para ella misma, en un contexto en el que no era posible. Así pues, si nos centramos en cómo se compone esta biografía de Vittoria Colonna, podemos encontrar una armonía iluminista, es decir, ese sesgo de finales del 700 y una sensibilidad romántica al principio de los 80. Así pues, a pesar de ser pues, un texto biográfico, la habilidad literaria de la que ella se empapa irrumpe en el texto. Podemos encontrar pues, una función apologética totalmente inherente, ya que reivindica la figura de Colonna frente al olvido por el contexto histórico y también por las críticas que se le pudo hacer a ella como figura representante de la italianidad. También las digresiones filosóficas, es decir, en muchas ocasiones se observa que en la narración de los hechos históricos y biográficos irrumpe para poder representar lo que ella piensa, para poder relacionar hechos de su contemporaneidad con la historia de Colonna. Y finalmente, pues los recursos estilísticos y retóricos, como metáfora, personificación, símil e intertextualidad. De hecho, encontramos también pues, distintos proverbios a lo largo del desarrollo del texto, como la que encontramos aquí de Ariosto. Así pues, el desarrollo del estudio va a basarse en una metodología comparativista, teniendo en cuenta la obra de Treccani, la biografía de Vittoria Colonna de Treccani, y la biografía de Isabella Teotocchi Alvarizzi. Y en esta comparativa vamos a identificar aquellos rasgos que son introducidos propiamente por Alvarizzi, es decir, que no tienen ni un sesgo actualmente, ya que ella pues parte de esa literalidad. También me gustaría observar y observaremos las estrategias que ella lleva a cabo para la legitimación femenina de Vittoria Colonna, y finalmente pues a modo de esquema generalmente qué diferencias y cuáles son las innovaciones disculpan del ejercicio literario de Isabella. Así pues, si ya nos adentramos en el estudio comparativista, debemos subrayar que Alvarizzi subraya y pone el enfoque en la educación y exclusión sistémica, es decir, toma a la mujer como una persona más, no como un ser que tiene que estar recluida a un segundo puesto, que no tiene derecho a una creatividad o incluso
a una educación. En este caso, si observamos en negrita, Albarici apuesta por el reconocimiento de todas las mujeres que por antonomasia, debido al patriarcado, han sido llevadas a un lugar más excluido. Así pues, con respecto a los rasgos propios en esta misma línea, encontramos una introducción de iconografía y simbolismo que son esenciales, ya que en comparación a como en la obra de Treccani se dirigen a Fernando Dávalos, en este caso ella, para poder reflejar el amor que sentía Vittoria por Fernando, se equiparaba a esta figura, ¿no? Al símbolo del sol. Por consiguiente, también, como ya hemos mencionado anteriormente, lleva por bandera también la caracterización con medios naturales, como observamos en Aquelos de la Natura, un novelo florire. Y también, antes de pasar al siguiente bloque, renuncia al poder de la virtud. En este caso nos presenta una Vittoria Colonna humana, que se aleja de las concepciones sociales, incluso ya en aquella época de Isabella Teotoki, las clases sociales estaban muy dictaminadas, y que y que Albarici presentara una figura totalmente humana es un hecho que da lugar a detenernos en cómo ella concebía la figura de Isabela. Por consiguiente, si observamos en negrita en la cita, observamos que ella realmente la concibe desde la virtud y la constancia y la generosidad de su alma. Si ya entramos a las estrategias que emplea Isabela para legitimar la concepción femenina, en todo momento ella pone en contraposición a Vittoria Colonna a las autoridades de ese momento, ya que si es alabada esta figura por otros hombres, va a tener el reconocimiento que se estima de un hombre teniendo en cuenta que es una mujer. Así pues, teniendo en cuenta que es una obra en la que principalmente hay personajes históricos masculinos y además presenta uno femenino, es muy importante señalar cómo ella menciona dentro de este propio capítulo a Verónica Gambara, que mediante esta cita quiere dejar a un lado esa rivalidad entre mujeres para realmente reconocer la genialidad y la propia existencia de Vittoria. Ya si nos centramos en el último punto del análisis, la maternidad intelectual también es un aspecto que Isabella Teotoki representa, ya que es muy interesante cómo ella descentraliza su rol biológico que atañe a la mujer, es decir, ser madre. En este caso, ella enfatiza en el hecho de cómo, a pesar de que no fuera madre, sí desarrolla su carrera literaria. Por consiguiente, ya si entramos al último punto a modo esquema, que posteriormente en el estudio y en la publicación desarrollaré, con respecto a la naturaleza de la obra y como ya, a pesar de los motivos históricos, observamos que Albarici muestra a Vittoria de una manera mucho más moral, es decir, se aleja de esa biografía crítica e historiográfica de la Treccani e incluso se observan tintes panegíricos. Así pues, la figura de la mujer es concebida como una contraposición a las imposiciones de los hombres por parte de Albarici, con respecto a cómo la Treccani lo hace, ya que desmitifica esa figura romántica de Colonna y presentando desde el prestigio y la autoridad que tuvo en su momento. Y finalmente, con respecto a las escrituras de Colonna y a la producción literaria, observamos que por parte de Albarici tiene un enfoque basado en la resignación religiosa y una virtud personal en contraposición a cómo la Treccani sí realmente la concibe como una persona que sí fue activa en los círculos de la Reforma. Si nos adentramos ya en las conclusiones,
tenemos que tener en cuenta que gracias a la metodología comparativista podemos encontrar distintos puntos en los que Alvarizzi se aleja de lo informativo y construye un monumento literario en torno a Victoria Colonna. Si seguimos a Cornejo, la propia Alvarizzi ya es consciente de que hay que crear ese pensamiento crítico para desarrollar esos vínculos. Es decir, la función investigadora de este proyecto junto al objeto de estudio convergen en la necesidad de querer traer la escritura de mujeres y figuras literarias mujeres que son relegadas a un segundo puesto. Si también nos centramos en la innovación y en la originalidad de este objeto de estudio, tenemos que tener en cuenta cómo la autora llega a presentar en esta subjetividad una voz crítica que se encuentra en un diálogo entre la autoría y un personaje histórico, que en muchas ocasiones, gracias a las citas, gracias a los proverbios, gracias a las metáforas, en ocasiones es difícil saber si realmente está hablando la propia autora o está hablando la propia Victoria Colonna. Y finalmente también quiero subrayar la necesidad y la importancia que tiene estos congresos. También estos estudios enmarcados tanto en la teoría feminista literaria como también en la hermenéutica comparativista, para seguir atendiendo a la construcción de representaciones realizadas por mujeres. Aquí tenemos las distintas referencias y muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego.